Buenas tardes. Ustedes los voy a tapar. Este, vamos, hoy voy a dar una charla teórica. Por ahí, sí, córranse más para acá. Así no los tapo. Eh, que tiene, bueno, un planteo de ir hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable con igualdad e inclusión, en la fase que sería, que ahora la vamos a ver desde el punto de vista metodológico de lo que es un proceso de planificación, de la definición de principios y valores al análisis territorial, que es la parte en la que están ustedes transitando ahora. Un poco lo que vamos a ver es qué quiere decir la definición de principios y valores y por qué hay que pensarlo previo al análisis. El análisis urbano-territorial, poniendo el foco en Berisso, que es el área que tienen ustedes, y dentro de lo que es la dimensión urbana territorial vamos a ver 4 dimensiones clave que no son las únicas, pero que son, digamos, importantes, que es el tema del crecimiento urbano, el suelo y la vivienda, la accesibilidad y la movilidad y el espacio público y el paisaje. Yo creo que esas 4 dimensiones básicas hay que verlas, más otras más que hacen a la complejidad de un territorio, ¿no? Y después vamos a ver el tema de los instrumentos para hacer un análisis territorial. No quiero extenderme más de una hora, si podemos, vemos un caso, si no ustedes después lo pueden ver, lo pueden bajar, que es un plan estratégico urbano territorial que trabajamos en Chacabuco, y vamos a dejar algunas preguntas para reflexionar. Vamos al tema de la definición de principios y valores. Esto no se asusten en el sentido de que a veces podemos mostrar otro gráfico, eso de metodológico, depende de quién lo presente, pero esto sería para mí un proceso metodológico de planificación estratégica, ¿no? Que comienza de real, ¿no? Que comienza con una fase preparatoria, organizativa, y yo pongo, insisto, en esto de que lo primero que hay que hacer es definir los principios y valores desde el cual uno va a mirar ese territorio, ¿sí? Eso se relaciona, yo acá no pongo diagnóstico, pongo análisis situacional, porque Matus, que lo cito bastante, Carlos Matus, que era especialista en planificación, él decía que el diagnóstico es el análisis de nadie. ¿Qué quería decir? Que era como un análisis neutro, que no estaba hecho desde ninguna posición, ¿no? Y él insistía en que siempre un análisis se hace desde una posición ideológica, política, de conceptos, ¿sí? Que eso me determina qué es lo que voy a mirar en el territorio, ¿sí? Si yo no tengo una serie de principios, valores, conceptos, voy a hacer como un análisis de datos nada más, ¿no? Entonces, en este momento que es importante eh, repensar el modelo de desarrollo, es importante definir desde dónde voy a mirar el territorio. Y Matus también decía que lo primero que hay que hacer, esto lo voy a pasar rápido porque lo di en la clase inaugural, para formular la visión o ese conjunto de principios y valores desde el cual uno va a abordar el análisis, es necesario comprender el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno no ve determinados aspectos que están pasando en el contexto, obviamente después no lo va a abordar, ¿sí? Entonces, esto voy a anunciarlo nada más porque ya lo vimos. Hay un crecimiento de la población urbana, el 56% de la población del mundo es urbana y se espera para 2050 que el 70% de la población sea urbana.
La alta productividad de las ciudades, esto quiere decir que las ciudades son motores de crecimiento y generadoras de riqueza, a tal punto que con el 56% de la población genera el 80% del PBI mundial, las ciudades. Sin embargo, está como fenómeno nuevo a nivel global los impactos del cambio climático que ponen en riesgo la sustentabilidad del desarrollo. Hay una crisis ambiental, energética y alimentaria que, asociado al conflicto mundial entre Rusia y Ucrania, ponen en riesgo el futuro de las ciudades. A nivel de nuestra región, hay también un creciente proceso de urbanización. Yo les decía que a nivel mundial el 56% de la población es urbana. En América Latina el 80% de la población es urbana. Y en Argentina el 94% de la población urbana, con determinadas características. Con lo cual el sistema urbano adquiere en nuestro país y en nuestra región una alta importancia para pensar el desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Es un territorio con marcadas desigualdades. Estas desigualdades tienen que ver básicamente con dos cuestiones. Por un lado, hay una concentración de población y de riqueza en lugares puntuales, ¿no? Ahí se concentra en determinados lugares, fundamentalmente las áreas metropolitanas, y otro es que hay una brecha, una distancia, una desigualdad entre territorios y entre ciudadanos en términos de calidad de vida. Y eso a nivel urbano lo que genera es una fragmentación sociourbana que hablamos de una ciudad desigual, que ahora vamos a desarrollar el concepto. Este tema asociado al mercado de suelo, que es inaccesible para los sectores de bajos recursos, genera la informalidad urbana, ¿sí? O sea, hay gente que no puede acceder a un lote y no puede acceder a la vivienda. Y otra característica que tienen las ciudades de Latinoamérica es la baja productividad. ¿Por qué? Porque, como decíamos hoy, en América Latina vive el 80% de la población urbana, pero genera el 65% de la riqueza o el PBI de la región. ¿Se acuerdan a nivel mundial? Les decía que es el 56% de la población genera el 80% del PBI. Acá en América Latina se invierte. ¿Eso con qué tiene que ver? Tiene que ver con los modelos de producción, básicamente en nuestro territorio, basado en las materias primas, en los commodities, que ahora otra vez estamos volviendo a ese modelo agroexportador en Argentina, lo que hace que es un sector que genera poca riqueza y a su vez genera también poco trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque en Plan 2 no hablamos de ordenamiento urbano, eso es más de Plan 1, sino estamos hablando de desarrollo urbano territorial. Entonces, la palabra desarrollo tiene que ver con mejorar la calidad de vida, pero para mejorar la calidad de vida de la población hay que generar progreso, crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Ese es el desafío. Bueno, y en función de este contexto, planteamos, esto también lo paso rápido, que es necesario repensar ese modelo de desarrollo. Algunas cuestiones a incorporar: la noción de sustentabilidad, que Guimarães en el 2002 ponía a los seres humanos en el centro y la razón de ser del proceso de desarrollo, pero también plantea un nuevo modelo que sea ambiental, social, cultural y políticamente sustentable. Es decir, hay una noción de integrar distintas dimensiones del desarrollo.
incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, o sea, ya incorporarlo como tema, buscar una relación equilibrada con la naturaleza, entender a la ciudad como macrobiel público con igualdad de derechos para todos los ciudadanos y la producción de una ciudad de derechos que, como les decía en la clase inaugural, no solo quiere decir con que la población acceda a un hábitat digno, sino que tenga que ver con una distribución equitativa de la riqueza. Es decir, no es un tema solo físico de poner viviendas, equipamientos, sino que el acceso, el tema del salario para poder acceder a una vivienda, para poder acceder al transporte, para poder acceder a todas las oportunidades urbanas, es parte de las problemáticas del desarrollo. Construir un proyecto colectivo de ciudad en pos del desarrollo urbano territorial, fortalecer el rol del Estado en la producción de las ciudades latinoamericanas, es decir, no dejar en manos del mercado, como por ejemplo pasa con el mercado del suelo, ¿no? Hoy una propiedad, vamos a poner un departamento de un dormitorio en La Plata, debe salir más o menos $50.000, ¿no? Y entonces, un ciudadano, hoy el salario mínimo está en $100, ciento y pico de dólares más o menos. Entonces una persona no le alcanza la vida para poder comprarse una vivienda. Con lo cual, eh, el rol del Estado en la producción de las ciudades es muy importante. El tema del crecimiento, como vamos a ver, urbano es muy importante, con lo cual hay que promover políticas activas de crecimiento urbano y suelo urbano, debatir la manzana como forma, ese sí es un tema urbanístico, la relación entre lo público y lo privado, la unidad formal, la densidad, los usos mixtos, revertir esta dinámica de la producción de la ciudad informal, que está, como les decía, vinculada al mercado de suelo, implementar una política integral de vivienda que sea adecuada y asequible. Asequible quiere decir que le alcance el salario para poder comprar la vivienda, promover planes de espacio público y paisaje urbano de calidad, impulsar un nuevo paradigma de movilidad que asegure acceder a las oportunidades urbanas. Esta es una foto de las supermanzanas del ensanche de Barcelona. Incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, fomentando la resiliencia frente al cambio climático. La palabra resiliencia quiere decir que las ciudades estén preparadas para cuando se den los impactos del cambio climático, como puede ser las inundaciones o una sequía, la ciudad pueda en el corto plazo volver a recuperar su estado natural. Pensar nuevas formas de gobernanza y modelo de gestión, es decir, cómo se gestiona la ciudad. Para eso hay que tener un marco estratégico de actuación, eso quiere decir tener un objetivo general, un modelo de desarrollo, líneas estratégicas, nuevos instrumentos, que los instrumentos son de acción directa, como es hacer un plan urbano o un plan estratégico. Hay instrumentos de acción indirecta, como son los códigos, o sea, todo lo que es el marco regulatorio. Instrumentos de gestión urbana, que son básicamente los instrumentos que sirven para acceder al suelo y la vivienda, e instrumentos de acción climática y ambiental. Y como base también de todo este proceso, la participación democrática y comunitaria. Entonces, insisto, ¿por qué les digo todo esto, les repito todo esto? Porque es desde acá, desde esta visión nuestra, de la cátedra podríamos decir, que no necesariamente puede ser compartida con ustedes, pero sí que cada uno de ustedes tenga su marco teórico, su marco conceptual, su marco ideológico, su marco político desde el cual hacer el análisis. ¿Está bien? Entonces, vamos al tema del análisis urbano territorial. Entonces, primero hay
El análisis situacional yo lo voy a traducir en el término este diagnóstico regional y territorial, como está planteado en el trabajo práctico. No me voy a referir al análisis regional porque fue la clase pasada de Diego, pero es pensar Berisso en la región en sus distintas escalas. Es decir, Berisso hacia adentro, Berisso y su relación con el Gran La Plata, Berisso y su relación con la región metropolitana y Berisso con el corredor productivo portuario, diría yo, Rosario-La Plata. Acá les hago una recomendación, porque un poco a veces me parece que eso de la escala macro, meso y micro es como una especie de análisis descriptivo de las características de esas escalas. Y lo que yo haría hincapié es en las relaciones que tiene nuestra área de intervención, que es esta que está acá, ¿no? Dentro de este corredor. Es decir, qué amenazas o aspectos negativos u oportunidades o aspectos positivos del contexto que me rodea a mi área de intervención pueden impactar en mi territorio. ¿Y qué tiene Berisso, por ejemplo, para aportar a ese contexto? Es decir, por ejemplo, está dentro de una red de puertos. Por un lado tenemos como, acá abajo todo lo que es la región metropolitana. Entonces ahí ven en rojo, por ejemplo, las escalas que tienen los distintos municipios. Fíjense la escala de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que tiene más de 15, 16 millones de habitantes, ¿no? Y Berisso, que tiene 100.000 habitantes. Ahora, tener próximo a 60 kilómetros 16 millones de habitantes puede ser una oportunidad para el desarrollo, porque por ahí se puede pensar en el turismo, ¿no? Si yo tengo algún factor positivo, como puede ser las playas o las áreas protegidas, las áreas naturales, eh, tener 16 millones de habitantes puede ser importante. Ahora, también el rol económico hay que pensar. Por ejemplo, tiene Berisso un perfil de productor de bienes y servicios vinculado a la industria, más que nada a Ensenada, que tiene un fuerte perfil industrial. Bueno, ¿cómo puede aportar a este corredor productivo nuestra área de Berisso? ¿Sí? Entonces, ahí vemos que Rosario, por ejemplo, que es el área de arriba, San Lorenzo y Rosario es un puerto agroexportador, de los más importantes del país, y Dock Sud y Buenos Aires es un puerto de contenedores. Vinculado a eso y compitiendo, por ahora no está saliendo demasiado bien, está el puerto de La Plata y Zárate Campana. Eh, entonces, el análisis no sirve mucho hacerlo descriptivo, sino en términos de ver eh, cómo puedo aprovechar, capitalizar todo ese contexto regional y cómo insertar a Berisso en esa región. En una escala más micro, bueno, pasa lo mismo en el Gran La Plata. Berisso y Ensenada tienen un perfil, como les decía, más industrial, son pequeñas ciudades, y La Plata tiene el perfil de ser una ciudad capital de la provincia, administrativa, con muchos equipamientos, sobre todo de educación, con la universidad, que es muy importante, y equipamiento en salud. Entonces funciona dentro de la región del Gran La Plata como un atractor, ¿no?, de actividades. Ahora, Berisso tiene un puerto, por ejemplo, tiene playas, tiene un puerto de contenedores, tiene ITEC, que es un centro de desarrollo de tecnología y conocimiento. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos a pensar el rol de Berisso? ¿Cómo puede Berisso generar en ese contexto riqueza y crecimiento económico para después poder distribuirlo, ¿sí?
O sea, de nada sirve o no sirve demasiado hacer un análisis descriptivo, tengo la región metropolitana, tengo el Mercosur, sino decir, bueno, a ver, en este escenario, ¿qué puede aportar Berisso al desarrollo económico, productivo y social? Dicho esto, el análisis o el concepto de desarrollo incluye, esto es importante que lo entiendan, en plan 1, cuando hablamos de desarrollo urbano, profundizamos solo en las dimensiones y en los componentes del desarrollo urbano. Cuando en plan 2 hablamos de desarrollo territorial, hablamos de una integración de dimensiones, o sea, la dimensión social, cultural es importante, la dimensión económica productiva, la ambiental, ecológica y climática y la dimensión urbana territorial. Todo eso forma parte de un problema de desarrollo territorial. Acá lo que tenemos que ver, obviamente nosotros somos arquitectos y urbanistas, es cómo por ahí plantearnos los desafíos de meternos en otras áreas como la economía, el desarrollo social, ambiental. Eh, pero bueno, tenemos que empezar a aprender a integrar esas dimensiones para pensar el desarrollo. Yo ahora, dentro de lo que es la dimensión urbana territorial, me voy a meter en estas 4 dimensiones que me parece que son importantes. Vamos a empezar por el tema del crecimiento urbano. En el tema del crecimiento urbano hay como 4 patrones o características del crecimiento urbano en Argentina que generan una problemática que es bastante seria, que en principio el primer patrón es que el crecimiento del suelo urbanizado es mayor que el crecimiento poblacional. Como ven en azul, acá están a la izquierda las distintas ciudades o las ciudades más importantes de las distintas regiones del país. En azul está el porcentaje de crecimiento anual del área urbana construida y en rojo está el crecimiento, la tasa de crecimiento anual poblacional. Como ven, siempre la mancha urbana, o sea, la superficie urbana, supera a la a la tasa de población. Esto quiere decir que se extiende desproporcionadamente la mancha urbana a tal punto que en el total del país triplica la tasa del área urbana construida a la tasa de crecimiento anual poblacional, es decir, es 3 a 1. Eso está asociado a otro problema que es la disminución de las densidades de población, ¿no? La densidad de población es la superficie sobre la cantidad de habitantes. Entonces, como ven, la tasa anual promedio de crecimiento del área urbana construida sobre la tasa anual promedio del crecimiento poblacional, la curva azul es una densidad constante, que sería que no habría cambio de densidad. Por arriba están todas las ciudades donde disminuyó la densidad. Y fíjense que son todas las ciudades del país menos Corrientes, que casi no tuvo modificación en su densidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está extendiendo la mancha urbana y con baja densidad, con poca cantidad de población por manzana. Y el tercer patrón es el tipo de crecimiento de la mancha urbana que es por extensión. O sea, hay 3 tipos de crecimiento. Uno es por extensión, es decir, va avanzando la mancha urbana en sectores periurbanos, rurales, etcétera. Completamiento, que sería ocupar áreas vacantes, renovación de áreas urbanas o crecer en densidad, ¿no? Si yo pongo una densidad de 1000 habitantes por manzana, sería el concepto de completamiento. Y no continuo sería un crecimiento no
no generando una conurbación, ¿no? Por ejemplo, los barrios cerrados. Entonces, fíjense que en Argentina el 55% del crecimiento es por extensión, el 25% solo es por completamiento y el otro 25, aunque ahí dice 20, no, 55, 25 y 20 es no continuo, ¿sí? Eso es muy alto, tener que el crecimiento sea el 55% por extensión, es muy alto comparado con otras ciudades. ¿Y qué es lo que genera esto? Porque el problema no son estos patrones, sino qué es lo que genera. Genera problema de acceso a los servicios públicos. Fíjense en este gráfico, está la distancia, ¿no? De acceso en kilómetros respecto del centro y el porcentaje de acceso a los servicios públicos. Entonces ustedes ven que en el centro es 100% y a medida que yo me voy alejando, voy perdiendo el acceso a los servicios públicos, no hay servicios públicos. Lo mismo pasa en la búsqueda de empleo. Cuando se sale a buscar empleo, están más los empleos cerca del centro y a medida que me alejo, el empleo va decayendo. Entonces, este modelo de crecimiento urbano, estos patrones de crecimiento urbano, determina una ciudad dispersa y extendida con una periferia que lo que no tiene son infraestructura, equipamientos sociales y servicios, produciendo graves problemas de la población para acceder a las oportunidades urbanas y mayores costos para el Estado para urbanizar las áreas de esas que son de crecimiento, ¿no? Porque tengo que llevar los equipamientos sociales a la periferia, tengo que llevar pavimentación, tengo que llevar electricidad y todo eso tiene un mayor costo. ¿Qué es lo que pasa en Berisso? En Berisso, como en la mayoría de las ciudades del país, el crecimiento fue sin planificación. Acá se ven los distintos años. En amarillo es el área urbana en el 2006, en anaranjado el área urbana en el 2010, en rojo el área urbana en 2016. ¿No? Entonces, como ven, ¿hacia dónde ha avanzado? Hacia el bañado, ¿sí? Que está acá, ¿no? El Berisso, a partir del bañado, genera una especie de C, y esa C envuelve el bañado y el crecimiento empieza a ocupar el bañado. Y las planicies de inundación de los arroyos de La Plata, que algunos desaguan directamente en el bañado, y eso ¿qué hace? Genera una pérdida de capacidad de ese bañado para captar y almacenar agua de lluvia. Es decir, se satura, se cumple una función ambiental muy importante, que es absorber todo el agua del sistema hídrico de toda la región del Gran La Plata. Entonces, cuando uno empieza a ocupar ese bañado, empieza a perder capacidad de cumplir con ese rol y además genera mayor vulnerabilidad de los sectores sociales que se asientan sobre esos arroyos y que corren el riesgo de inundarse ante distintos desastres como son las inundaciones. ¿Se entienden? En Berisso es un problema grave el tema del crecimiento. ¿Por qué? Esto lo pueden construir ustedes, yo lo construí para la teórica, ¿no? ¿Cómo es la ocupación del suelo? Esto lo sacan con la foto satelital, van poniendo los años y pueden sacar la foto satelital de los distintos momentos para ver cómo creció, ¿no? En amarillo, fíjense que gran parte de Berisso se consolidó en 2001. En el periodo 2010 empezó a ocupar esos intersticios y empezó a avanzar tanto en el 2010 como en el 2022 sobre el bañado y sobre la continuidad de la avenida Montevideo
y la ruta provincial 15, ¿no? Eso hoy nos está dando una población de 100.000 habitantes en 19, casi 20 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad de 51 habitantes por hectárea, que es muy baja, comparado con todas las ciudades. Y el fenómeno que se da es esta curva, que lo mostró Diego el otro día, pero yo lo quería explicar de otra manera para que ustedes puedan entender bien el fenómeno que se da. O sea, acá ustedes ven el crecimiento poblacional, cómo se da en las distintas décadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las últimas décadas se va como amesetando el crecimiento poblacional. Es decir, no crece tanto, pero fíjense, la superficie sí tiende a ser una curva mucho más pronunciada. Entonces, ¿qué es lo que genera esta consecuencia? Que es la pérdida de densidad. O sea, en vez de crecer más la población en relación a la superficie, crece más, crece más la población, perdón, que la superficie. Entonces la densidad va bajando y es un problema en el caso de Berisso. ¿Por qué? Porque tiene serias limitaciones geográficas para crecer. Este es el plano de ocupación, ¿no? Entonces está limitada. Es como que está encerrado Berisso. Es decir, tiene por un lado todo el bosque nativo protegido, o sea, por acá no se puede crecer. Tiene toda la parte del puerto y destilería, y acá tiene toda la parte de La Plata, ¿no es cierto? Entonces, fíjense los grados de ocupación, el, el color bordó, que es entre el 70 y el 100% de ocupación, es lo que casi cubre a toda la parte urbana de Berisso. Hay muy poco, entre 30 y 70%, y sin ocupación al 30%, que es lo más clarito, es poco. Además, tiene, por una cuestión de la característica del suelo de Berisso, no puede crecer en altura, es decir, son construcciones bajas. O sea, si uno quisiera decir, bueno, construyo para arriba y hago todo de 10 pisos, tampoco se puede por las características geológicas del suelo. Entonces, solamente la franja lindera del Partido de La Plata es la que presenta la posibilidad de aumentar las densidades de población, ¿sí? Entonces, es un desafío pensar como planificadores, bueno, ¿cómo crece Berisso? ¿Sí? Lo que está claro es que tiene límites naturales y físicos muy contundentes. Lo peor que podemos hacer es ocupar el bañado, pero bueno, hay que empezar a encontrar áreas de renovación urbana, y áreas donde se pueda ir completando, y más sobre el Partido de La Plata, donde los suelos son mejores y más altos, ver la posibilidad de aumentar la densidad de población, ¿no es cierto? Vamos al tema del acceso al suelo y la vivienda. Obviamente, esto, como les decía, es un problema del mercado del suelo y está vinculado a la desigualdad del ingreso. Fíjense en estos mapas de los grandes aglomerados de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En rojo están los peores ingresos per cápita y en azul los mejores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los peores ingresos, los ingresos más bajos, siempre tienden a alejarse del centro, en el sentido que comúnmente es donde se encuentra el suelo más barato, ¿no? En la medida que uno se aleje, en determinadas características de ciudad, comúnmente se da ese fenómeno. Es decir, por eso nosotros cuando hablamos de producción de una ciudad de derecho, pensamos de que el derecho al hábitat digno y el acceso al suelo y la vivienda tiene que ver con la distribución de la riqueza, es decir, que la gente pueda tener un salario que pueda acceder a la vivienda. ¿Y eso por qué pasa? Porque el modelo de libre mercado vigente, la vivienda es entendida como un bien de lucro, como una inversión, ¿no? No como un derecho de los ciudadanos, a pesar de que está en la Constitución.
tiene altos costos de transacción que la hacen inasequible para los sectores bajos, fundamentalmente, y medios, que son expulsados hacia la periferia. Y el acceso al suelo se dificulta para gran parte de la población, y entonces lo único que le queda es acceder al mercado informal. Estos son los datos de la crisis habitacional argentina, según los datos de un observatorio urbano. El 32% de los hogares, unos 4 millones de hogares, habitan viviendas deficitarias. 1.300.000 hogares son viviendas que faltan, que es un déficit cuantitativo, y 2.600.000 hogares son viviendas que se podrían ampliar o mejorar. Hay otros estudios más científicos o más profundos que dicen que el 55% de los hogares del país componen el déficit habitacional. Son unos 6.400.000 habitantes. Esto lo pongo como contexto, pero me interesa que ustedes vean lo que pasa en Berisso. ¿Sí? Acá en Berisso lo que vemos son lo que se llaman barrios populares o barrios vulnerables, definidos por el RENAVAP, ¿no? Son barrios que tienen al menos 8 familias agrupadas o continuas, y donde más de la mitad no tiene título de propiedad o, al menos dos de los servicios básicos de agua, electricidad y cloacas. Y Berisso cuenta con 20 barrios populares o vulnerables, donde viven 7.829 familias, 23.000 personas, o sea, un cuarto de la población de Berisso vive en barrios vulnerables. El 75% son asentamientos y 25% en villas, y 100% no poseen título de propiedad. Otras características en relación al acceso a los servicios básicos: el 75% accede de manera irregular a la red de electricidad, el 75% accede de manera irregular al acceso al agua, ya no veo. El 50% los desagües cloacales van a pozo negro o ciego u hoyo. Después, el 93% cocina con garrafa gas, y ¿qué dice? ¿Eh? El 56% se calefacciona con electricidad. Son algunas características, ¿no? Después, el 75% son asentamientos, el 100% no tiene título de propiedad. Y este gráfico me parece que es interesante porque acá se ven las décadas donde se consolidaron estos asentamientos. Y nosotros en la cátedra siempre decimos que el espacio, la ciudad, es socialmente producida. Y fíjense que las crisis sociopolíticas de nuestro país de los 90 y la del 2000 han generado la mayor cantidad de barrios populares y vulnerables. O sea, el 60 y pico por ciento se consolidó entre la década del 90 y la década del 2010, ¿no? Es mucho más bajo en el 2000, perdón, en la década del 2010 es mucho más bajo. Entonces, me interesa que ustedes empiecen a ver esto, ¿no? Voy a decir, bueno, ¿dónde están los barrios populares? Sobre la avenida 66, lo que sería la continuidad de la avenida 66, es donde se concentran la mayor cantidad de barrios populares. Son 9, son 5.359 familias, representan el 68% de los barrios, de las familias que viven en barrios vulnerables, donde se destaca Villa Argüello, por ejemplo, 1.870 familias, ¿no? El barrio Santa Cruz, 792, barrio Villanueva, 770 familias. Yo lo que digo, a ver, voy para atrás. Si yo planteo que en el contexto hay un modelo de desigualdad y que como modelo de desarrollo me propongo la igualdad o inclusión, en el análisis de Berisso no puedo dejar de no ver esto. ¿Está bien? Si no lo veo porque no me importa, porque
eso, porque no me interesa la justicia social, ni lo veo, ¿no? Pero sí me interesa y es parte de mi modelo de desarrollo, esto pasa a ser un desafío como estrategia de planificación para ver ustedes qué se puede hacer con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todos esos barrios vulnerables? Este es el sector de la 122, ¿no? 8 barrios vulnerables, casi el 30% de las familias, ¿no? Entre los que se destacan el barrio El Carmen, 957 familias, el barrio Néstor Kirchner, 605, y el barrio Villa Progreso 2, 220 familias. Un poco menos en la zona del puerto, solo 3 barrios populares, el 4% de las familias, y en Los Talas, allá perdido, hay un barrio municipal con 22 familias. Bueno, esto para mí es uno de los temas que hay que ver y hay que abordar porque es parte de los desafíos. Y lo que genera es esto que nosotros insistimos en una ciudad desigual, es decir, la ciudad formal y la ciudad informal. Después vamos a hablar de la calidad del espacio, que es otra cosa. Pero acá, digamos, se dan todas las condiciones que tiene una ciudad en términos de infraestructuras, equipamientos, no sé, estándar constructivo, y esto es la no ciudad, digamos, gente que ocupa un lugar que no tiene calle, que no tiene vereda, que no tiene una vivienda digna, que no accede a los equipamientos y a los servicios urbanos. ¿Sí? Entonces, esta dicotomía que aparece, esta fragmentación sociourbana que aparece en las ciudades latinoamericanas, es uno de los temas que hay que abordar para ir hacia una ciudad que sea más igualitaria, más inclusiva, una ciudad de todos. Ese diría que es uno de los problemas más importantes de nuestras ciudades. Otro tema muy importante es el tema de la accesibilidad y la movilidad. Y este tema es un tema que como paradigma, que como marco conceptual ha ido evolucionando. Pasó hacia fines del siglo XIX, siglo XX, estaba el concepto de transporte. O sea, el concepto de transporte lo que había que hacer era incrementar las vías y los estacionamientos y tratar de ir lo más rápido posible. Por eso calles acá en La Plata, como por ejemplo el Diagonal 79, que tenía unas hermosas ramblas verdes, se volaron las ramblas a la miércoles, los árboles, qué sé yo, ¿para qué? Para hacer que entren cada vez más autos y que los autos puedan entrar la mayor cantidad y vayan a mayor velocidad. Entonces aparece después, más hacia fines del siglo pasado, el concepto de movilidad sostenible, donde lo que se busca es mover personas y no autos, ¿sí? Es decir, el concepto pasa a mover personas, en mejorar los modos públicos de transporte para alcanzar una movilidad sostenible. Y recientemente aparece el concepto de accesibilidad sostenible que tiene que ver con no moverse, sino acceder a las oportunidades urbanas y desde una concepción de sostenibilidad que ahora vamos a ver cada uno de esos conceptos. Después, ahí ven, para que ustedes puedan hacer un análisis, hay distintos modos y medios de movilidad según la base, digamos, el soporte, ¿no? Está los modos peatonales y atracción a sangre, como es una bicicleta, ¿no? La bicicleta. Los modos guiados, como el ferrocarril, el tranvía y el subte. El no guiado, es decir, a través de rutas, que son los autos, buses, motos. Fluvial y marítimo, que en el caso de Berisso es importante porque da al río, tenemos un puerto y tenemos un canal, con lo cual es un tema a tener en cuenta, y el aéreo. Y después los tipos de transporte pueden ser, según lo que transporta, de pasajeros o de cargas, muy distinto uno del otro, urbano o regional según la escala. Hay transportes que son solo locales y hay transportes que atraviesan
distintos municipios, por ejemplo en el área metropolitana y son de escala regional, y pueden ser público o privado. Y este es el paradigma de movilidad sostenible. Se basa en esta pirámide de movilidad, o sea, la prioridad serían los peatones, después los ciclistas y el transporte público. O sea, a medida que voy bajando en escalones de la pirámide, voy perdiendo prioridad, después está la logística y el transporte de carga, y último, los vehículos particulares. Y el proceso que se da es que de ese concepto de transporte que les decía, donde el auto era la prioridad, ahora hay un reparto modal más diversificado y más equilibrado. O sea, se trata de que el auto no sea el único protagonista, sino que los distintos modos que veíamos recién de movilidad estén más repartidos en la ciudad. Y aparece el tema este de accesibilidad urbana, dado que el objetivo no es moverse, sino acceder a las oportunidades, y se empieza a hablar del concepto de proximidad, es decir, se empieza a pensar, bueno, una persona a pie, más o menos qué radio, puede tener un radio de 500 metros para acceder a los servicios y a la oferta urbana básica. Una bicicleta ya uno puede hacer entre 8 o 10 kilómetros, y obviamente el transporte público hace que uno se pueda trasladar a mayores distancias. Entonces, el concepto es diversificar los modos y a su vez articularlos, es decir, que uno pueda acceder con el auto hasta determinado lado de la ciudad, ahí hacer un transbordo y tomar otro servicio, como puede ser un tren o, o un tranvía o un bus o lo que fuera, e ir articulando e integrando los distintos modos y servicios. Y otra vuelta que se le da es al tema de la sostenibilidad en el sentido de que se utilizan los modos más limpios y eficientes desde el punto de vista de ocupación del espacio. O sea, por el tema de la contaminación, y ustedes saben, bueno, es que las emisiones de dióxido de carbono es lo que genera el calentamiento global, ¿no? O el cambio climático. Entonces ustedes acá tienen los distintos modos y las emisiones que generan de dióxido de carbono, ¿no? Obviamente el peatón, la bicicleta y el auto eléctrico no generan emisiones a medida que voy usando combustibles fósiles, voy generando mayor cantidad de emisiones. Pero también tiene que ver con qué espacio ocupa. O sea, esta huella que aparece acá es la cantidad de espacio que ocupa, ¿no? Entonces, el auto eléctrico, si bien no genera emisiones, pero ocupa mucho espacio. Es decir, si uno cambiaría todos los autos que hoy están a combustibles fósiles por autos eléctricos, no estaría gestionando, originando emisiones, pero sí seguiría ocupando el espacio público como lo ocupa hoy el automóvil, ¿sí? Entonces, por eso hay medios, obviamente el caminar, la bicicleta y los transportes públicos ocupan mucho menos espacio que el auto particular. ¿Sí? Entonces lo que hay que tender es hacia los modos que generan menos emisiones y que ocupan menos espacio. Ese sería el concepto de accesibilidad urbana sostenible. Y estos son algunos ejemplos de intervenciones en Barcelona, ¿no? Fíjense, esta calle, que era una calle donde predominaba el automóvil, se ensanchó a 17 metros, ¿sí? Porque se consideraba que el espacio que ocupaba el automóvil sobraba, y se dejó una vereda de 6 y se hizo como una especie, esto se le llaman corredores ambientales, unas especies de plazas continuas con lugares de estar, de terraza, de bares, ¿sí? Para apropiación del peatón. En el eje se hizo un corredor de una bicisenda, bien protegida y bien separada, y después se hizo un reparto modal
de auto privado y taxis y buses, y se ordenó todo lo que es el, el tránsito peatonal y vehicular. Este es un buen ejemplo de esto que les explicaba, de cómo tratar de diversificar los modos de transporte y cómo darle prioridad al peatón. Y esa es una intervención en San Antoni, creo que es, en el ensanche de Barcelona del plan de Cerdá, que ustedes lo han visto en teorías territoriales seguramente, donde en las intersecciones de las calles, que eran anchas, quedaba un gran espacio, entonces ese espacio ahora queda como plazas públicas, ¿sí? Además, no entra todo lo que es vehículo pasante, queda cada 4 cuadras, y ahí solo ingresa el vehículo a 10 kilómetros por hora y además lo hace en bucle, es decir, nunca puede atravesar ese espacio. O sea, son todas intervenciones que buscan darle protagonismo al peatón y a la apropiación social del espacio. Y aparecen también, esto acá en Latinoamérica lo empezamos a ver de a poquito, pero en Europa se ve mucho más, otros tipos de movilidad, como es el auto eléctrico, buses eléctricos, los patines eléctricos, que se usa mucho en modo de alquiler, el auto compartido, es decir, hay plataformas donde una persona dice, bueno, yo voy a Buenos Aires y el auto se comparte entre distintas personas, los alquileres de bicicleta o alquileres de autos o motos por hora. Se empieza como a diversificar utilizando todo lo que es también la cuestión de la tecnología, ¿no? Que empieza a aparecer, a ser un apoyo importante en el tema de la movilidad. Y bueno, lamentablemente no tenemos no hay estudios para Berisso. Yo estaba tratando de buscar estudios en cuanto a qué patrones de movilidad tiene la gente de Berisso. Lo único que encontré más parecido es este estudio que hicieron Laura On y Sergio Reza sobre cómo se mueve la gente en función del lugar donde vive, ¿no? Y la conclusión es que hay una desigual forma de moverse. En el casco urbano fundacional, que es donde están todos los usos y es el espacio atractor, hay como un reparto modal bastante repartido, casi un tercio, 36% de peatones y bicicletas, 30% buses y 33%. En lo que le llaman la expansión consolidada, que sería el primer anillo de borde al casco urbano fundacional, ahí empieza a cobrar importancia el automóvil y en menor medida el transporte público y casi nada el peatón y la bicicleta. Y en la periferia, en lo que sería la expansión sin consolidar, al revés, es el transporte público el que adquiere protagonismo, un poco menos el automóvil, al igual que la bicicleta y el peatón. El problema es que a su vez ese 50% del transporte público que se utiliza en la expansión sin consolidar es un transporte público sin calidad, es decir, hay menos frecuencia, hay más distancia, se tarda más tiempo, ¿sí? Entonces es un problema eh, para los ciudadanos que viven en la periferia alejada. Bueno, y esto es lo que hace al soporte de Berisso, ¿no? El sistema circulatorio, o sea, ahora estamos hablando un poco de los flujos de circulación y es interesante analizar cómo es el sistema circulatorio de Berisso. Fundamentalmente se accede a través de la avenida del petróleo argentino, que es la ruta provincial número 3, que después se bifurca en la avenida Río de Janeiro, que es la que va más pegada hacia el puerto, y la avenida Génova, que sería la que va más hacia el lado del centro de Berisso, ¿no? La calle Varadero es la ruta que atraviesa, que permite pasar para el lado de Ensenada. Después la avenida Montevideo hace un poco de conector de toda el centro de Berisso,
¿sí? Que continúa después en la ruta provincial número 15 que lleva hacia Magdalena, y en la relación con La Plata, la avenida 122, que divide a ambos partidos y que tienen también que conecta a Berisso después y toda la región con Magdalena. Internamente, es eso que ven en naranja, después hay otras calles que son importantes para el sistema de movilidad que ustedes podrán analizar. Y este es también otro de las pocas cosas que encontré vinculada al sistema de transporte, que es, bueno, cómo está servido por el transporte público de pasajeros, ¿no? En rojo es la línea 214, que agarra más que nada toda la zona paralela al canal y la zona del puerto, pero después la 202, la línea 202 es un poco la que cubre todo el área urbana de Berisso. Y hacia la 122 es también, bueno, parte de la 214 y la 202 que va a El Carmen. La proyección que aparece ahí en la 122 sería la prolongación de la autopista La Plata-Buenos Aires, que sería una obra muy importante que después se engancharía con la ruta provincial 11 y con la 90. Y ahora vamos al tema del espacio público, que es otro tema. El concepto de espacio público tiene como distintas formas de abordarlo, ¿no? Puede ser desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social y desde el punto de vista urbano. No importa tanto la definición, pero sí vamos a empezar a definir algunas categorías que son importantes, por ejemplo, los espacios abiertos, que los espacios abiertos son los espacios de la ciudad que no están ocupados por construcciones, que pueden ser de dominio público o privado y que puede tener suelo natural o pavimentado y que tienen dos funciones fundamentales y las dos son importantes. Una función es ecológica, porque son muy importantes todo lo que es la vegetación, el suelo, para la infiltración y retención hídrica, ¿no? Ustedes saben que tanto los árboles como el mismo bañado cumplen una función muy importante en el sistema hídrico. Todo el tema de la biodiversidad, de la riqueza de la flora y la fauna, ¿no? A su vez son sumideros de dióxido de carbono, es decir, los árboles retienen el dióxido de carbono que evita el calentamiento global, y social, y desde el punto de vista social también, porque genera encuentros, intercambios, sociabilización, recreación, el ocio, las protestas sociales se dan en el espacio público. Entonces, fundamentalmente tienen esas dos funciones. Es el espacio más importante de la ciudad por su función ecológica, ¿no? Porque propicia una relación más equilibrada con la naturaleza, que se incorpora a la ciudad a través de espacios naturales y lo que llamamos el verde urbano, y por su función social es un factor democratizador de la ciudadanía, es decir, capaz de generar cohesión social. Todos, ricos y pobres, nos encontramos en el espacio social de manera igualitaria y genera eso una ciudad más inclusiva. Y los espacios abiertos, como les decía, pueden ser públicos, privados o mixtos. Cuando hay predominio de solado natural y vegetación, hablamos de espacios verdes, ¿sí? Y cuando los espacios abiertos comparten espacio verde con espacio colectivo o con solado, se denominan espacios verdes públicos, como puede ser bulevares, plazas, veredas, parques. Esta es una foto de la Plaza Malvinas que tiene, por ejemplo, parte de verde y parte de solado, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos pasó? El espacio público fue secuestrado por el automóvil, por esa idea del transporte. Fíjense, este vacío representa lo que queda del espacio público en muchas ciudades cuando uno saca la calle por donde va el automóvil. Entonces, entre el 70 y el 80% del espacio público está ocupado para el automóvil, para hacer solo el 20 y el 30% de los desplazamientos.
Entonces, lo que tenemos que hacer como planificadores es tratar de recuperar ese espacio público para la ciudadanía, para los peatones, ¿sí? Como eran las dos intervenciones que le mostraba hoy de Barcelona. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un poco es este proceso, ¿no? La calle pasó de ser un espacio de apropiación social y de encuentro social a arterias de distribución de autos, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con las escalas, pero un poco el proceso que se fue dando en el tiempo fue este, entonces empezaron a aparecer distintos espacios cerrados, como los grandes centros comerciales, como nuevos espacios sociales, ante la pérdida de espacios tan importantes como para el encuentro social, como era la vereda o la calle. Acá también hay un concepto que los espacios, los equipamientos sociales pueden convertirse también en espacios públicos, ¿sí? Sobre todo aquellos espacios que tal vez no se usen en determinado tiempo, puede usarse como espacio público. Por ejemplo, en Barcelona, las escuelas que no se usan en verano se abren cuando ocurren las olas de calor y tienen espacios de sombra, por ejemplo, y son utilizadas como espacios públicos. Entonces, un equipamiento social puede ser utilizado, aunque sea un espacio cerrado, como espacio público. ¿Y qué pasa en Berisso otra vez? Tiene déficit de espacio público, tanto espacio público total como espacio verde, ¿sí? Acá hay algunos indicadores que pueden ser parámetros. El espacio público total, según la Organización de Naciones Unidas, el 35% del área total debiera ser de una ciudad espacio público. Eso quiere decir que sería el vacío, digamos, la relación entre el vacío y el lleno. Las mejores ciudades son las que tienen un equilibrio de 50% y 50%. Esto ustedes lo podrían sacar calculando, haciendo un contraste entre el lleno y el vacío, ¿no? A ver qué porcentaje les da del área total. Y en relación al espacio público verde por habitante, la Organización Mundial de la Salud dice que hay que tener al menos 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante y las Naciones Unidas 16, ¿sí? Y lo que vemos que como Berisso no fue planificada, fíjense, en el área lindante a La Plata encontramos 3 plazas, esto le llaman una placita, y en el área centro 4, y tal vez el más importante es el parque cívico. Pero fíjense que están como sin ningún criterio, ¿no? Colocados. Si están como que fueron apareciendo ahí los espacios, pero no hay ninguna planificación como por ejemplo lo tiene la ciudad de La Plata, ¿no? Que cada 6 cuadras encontramos en los cruces de las avenidas una plaza. Bueno, entonces todos estos temas son temas de los planificadores. ¿Cómo hacemos para alcanzar esos estándares? Y otro tema es la calidad del espacio público. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene que ser un espacio jerarquizado. Y a ustedes acá ven, fíjense, primero, la proporción que tiene el espacio dedicado al automóvil, ¿no? Y después, podríamos decir, el destratamiento, la falta de equipamiento, la falta desde la morfología arquitectónica hasta los distintos mobiliarios urbanos, la falta de vegetación en La Plata. Cuando uno camina, qué sé yo, por 51, por 53 y ve esos plátanos o los tilos y la escala que eso le da al espacio, empezamos a hablar de la calidad del espacio público. Fíjense, uno de las calles más importantes, como es la avenida Montevideo, desde el espacio dedicado al automóvil, transitan desde camiones, no tiene forestación, y la verdad que como calidad de espacio público para invitar a la apropiación social no es muy agradable, digamos, ¿no? Entonces estos son espacios que habría que tratar, creo yo, de jerarquizarlos como corredor verde, con lugares para apropiación de la gente, empezar a regular un poco la cartelería, como se hizo alguna vez en La Plata, en la calle 8. La calle 8 en La Plata era un poco un desastre así de cartelería, a ver quién tenía el cartel más grande,
Y bueno, se hizo toda una intervención del solado, ¿no? Que todos conocen la calle 8. Se niveló el nivel de la acera y la calzada, se ordenó todo el tema de la cartelería, se puso unos bancos, vegetación, etcétera. Y bueno, todo eso hace a la calidad del espacio público. Nosotros como urbanistas y como arquitectos tenemos que ver eso que por ahí el común de la gente tal vez no lo vea o no lo valore, pero en la medida que uno le brinda al ciudadano ese tipo de espacios, la gente se apropia. Últimamente he estado en distintas ciudades, como Mendoza, Rosario, Córdoba, y tienen muchísimas intervenciones de generar corredores verdes, de apropiación del espacio, de generar paisajes urbanos agradables, para la apropiación de toda la ciudadanía. Y hay un tema que es muy importante en el caso de Berisso, que por ejemplo no lo tiene La Plata, que es el rol y el protagonismo que tiene el paisaje natural en Berisso. Esto sí es un tema muy importante porque cuenta con valiosos espacios como la isla Paulino, que es paisaje protegido por ley, la isla Santiago, todo el sector del monte ribereño con una riqueza de flora y fauna muy importante, la cuenca del arroyo del Pescado que atraviesa La Plata, Magdalena y Berisso, que debe ser una de las cuencas menos contaminadas y que también es paisaje protegido para que no se convierta como muchos de los arroyos de nuestra región que están contaminados e intrusados, digamos. El bañado del Maldonado, que está al medio, que es una reserva ambiental y que también hay que proteger y cuidar por ese rol que les decía que es muy importante desde el punto de vista del sistema ambiental e hídrico, ¿no? Y después otro tema que tiene Berisso son las playas y balnearios, que también es parte del paisaje, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué hacemos con todo eso porque puede ser una oportunidad para el desarrollo turístico, por ejemplo. Si bien hay un problema que tiene, que es que entre el urbano y la playa está el monte ribereño y las islas, con lo cual no se accede directamente como podría ser la costanera, qué sé yo, de Buenos Aires o la costanera de Rosario. Pero bueno, tiene una riqueza natural y una oportunidad, creo yo, turística para aprovechar desde el punto de vista del desarrollo. Y ahora, no sé cuánto llevo. Uy, voy a hacer lo más rápido posible esto de los instrumentos y después el análisis del caso se los voy a dejar para que lo hagan, que lo miren cuando tengan ganas. Entonces ahora vamos a ver, hasta acá, ¿qué les dije? Los conceptos desde el cual yo miro el territorio y vimos 4 dimensiones importantes: el crecimiento urbano, el acceso al suelo y la vivienda, eh, la movilidad y la accesibilidad, y los espacios públicos. Vamos a ver ahora cómo abordar el análisis de todo eso, ¿no? Una primera decisión que me parece que es importante de tomar es si yo puedo encontrar unidades de análisis que tengan cierta homogeneidad, ¿sí? Por sus características, ya sean urbanas o naturales. El trabajo del CFI, que ustedes lo habrán visto, el Plan y Código de Ordenamiento Urbano, por ejemplo, hizo el análisis a partir de reconocer esto que le llama la ciudad cabecera de Berisso, todo el borde urbano que va sobre la avenida 122 y ruta 11. Otra unidad es todo el sector urbano que acompaña la avenida Montevideo y ruta provincial 15, la isla Paulino y el delta del río Santiago, el monte ribereño, y yo le agregué el bañado, que me parece que es un lugar para mirar también, y todo el sistema de playas y balnearios, ¿no? Entonces uno a partir de esas unidades puede empezar a hacer un análisis
territorial y encontrar sus fortalezas y debilidades. Y otra manera también de abordar el análisis, que por ahí podría servir más desde el punto de vista social, es reconocer barrios o zonas, ¿sí? Dentro de, obviamente, la parte urbana. En esta parte que veíamos recién, acá vemos todo el territorio, las unidades naturales del sistema natural como del sistema urbano, o sea, lo rural y lo urbano. En este caso, dentro del urbano, una forma sería ver, analizar indicadores por barrios, ¿no? Esta zonificación municipal se utilizó para el presupuesto participativo que hizo la Municipalidad de Berisso. Sería muy interesante poder ver si la semana que viene va a venir la secretaria de Planeamiento de Berisso, ver si es posible conseguir qué datos tienen sobre estas 10 zonas que utilizaron para el presupuesto participativo o ver qué demandas, ¿no? Esto sale en esta publicación, el teórico este va a estar obviamente publicado tanto en el blog y el video en YouTube. Pero acá tienen la fuente de donde yo saqué esta información, que es la Agenda Estratégica de Proyectos Berisso 2030, que es un trabajo que también hizo la municipalidad contratando consultores del CFI. Entonces, estas serían dos formas de abordar el análisis. Después hay instrumentos de análisis, puede ser primero uno o el otro, que después le voy a mostrar. Uno es la matriz FODA. La matriz FODA, ¿qué hace? Reconoce y cruza fundamentalmente fortalezas y debilidades que son factores internos, es decir, aspectos positivos del desarrollo de Berisso y aspectos negativos. Y acá voy a reconocer como oportunidades y amenazas aspectos positivos del entorno de Berisso en sus distintas escalas. O sea, podría ser global. El cambio climático, por ejemplo, es un factor, es una amenaza que está fuera de Berisso, o sea, de todo el mundo, ¿sí? Una oportunidad podría ser los 16 millones de habitantes que tengo en la región metropolitana, ¿sí? Entonces, una fortaleza de Berisso podría ser contar con playas y una debilidad podría ser la falta de espacio público. Pero lo que hay que hacer acá es listar las principales oportunidades y amenazas del entorno y listar las principales fortalezas y debilidades de Berisso. ¿Para qué? O sea, la FODA no sirve para hacerlo por separado, ¿sí? Para decir, reconozco cuáles son cosas positivas, negativas, sino lo interesante es cruzarlas. ¿Para qué? Para ver cómo hago para maximizar fortalezas con oportunidades, para minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades, maximizar las fortalezas pero minimizar las amenazas, y esto es una limitación, minimizar las debilidades y minimizar las amenazas. Y me permite pensar estrategias que me permitan aprovechar o maximizar los aspectos positivos y minimizar los aspectos negativos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Eh? Y este es un ejemplo que hizo un compañero de cátedra de hace muchos años, donde hizo un trabajo donde, bueno, justamente listaba las fortalezas y debilidades, en este caso era de Puerto Madryn, con oportunidades y amenazas. Entonces eso le permitía pensar estrategias, ¿no? Como por ejemplo acá decía, ofrecer al turista internacional la opción de los deportes náuticos. Eso le serviría, por ejemplo, para Berisso, ¿no? Si vamos a suponer que la pesca, el deporte náutico, etcétera, son cosas que se pueden hacer en Berisso y yo tengo un área metropolitana próxima, tal vez uno pudiera hacer alguna política para estimular esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo minimizar una debilidad? Dice,
liberar el crecimiento urbano en la costa, ofreciendo alojamiento costero para los turistas internacionales. O sea, la matriz FODA lo que permite es pensar estrategias para maximizar los aspectos positivos locales o externos y minimizar los negativos locales o externos. La otra herramienta que se utiliza es el marco problemático. El marco problemático es una herramienta que permite analizar los problemas complejos como son los problemas territoriales. Es decir, el problema del acceso al suelo y la vivienda no es un problema simple, no es hacer viviendas, sino un problema complejo porque tiene que ver con dimensiones sociales, físicas, etcétera, económicas, ¿no? Entonces, el marco problemático lo que hace es tratar de relacionar los problemas con las distintas dimensiones y tratar de explicarlos y de valorizarlos, es decir, de priorizarlos. ¿Por qué? Porque los problemas son multidimensionales, multicausales, ¿no? Primero, ¿qué se hace? Es definir el borde del marco problemático, es decir, una cosa que hay que saber hacer es ponerle límite a los problemas, porque ustedes tienen un límite de tiempo, tienen una capacidad, o sea, los problemas son muy complejos, entonces hay que saber decir, bueno, cuál es el recorte del análisis que van a hacer, poder reconocer cuáles son los conflictos principales que tienen las distintas dimensiones, ver las relaciones que tienen y preguntarse cuáles son las causas de los problemas, es decir, cuál es la cadena causal. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, este chico es un chico excelente o es un mal pibe. Pero ¿por qué es un mal pibe? Y por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y eso permite llegar a reconocer cuáles son los problemas estructurales, ¿sí? Y a pensar estrategias para solucionarlo, para eso sirve. Y un poco se basa en esto, es decir, en la reconstrucción hacia atrás de lo que se conoce como la cadena causal. Es decir, uno reconoce un problema importante y se pregunta cuál es la causa. Son multicausalidades, pueden ser, ¿no? La causa directa, después se pregunta por la causa de la causa directa, que sería la indirecta, y acá están las causas estructurales. Atacando estas causas, uno va a resolver el problema. Si uno va al síntoma o al efecto, no va a resolver la causa, con lo cual el problema va a seguir existiendo. Y bueno, este es como un ejemplo también del mismo análisis, ¿no? Que uno podría empezar primero, pues decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de dimensiones voy a analizar en el análisis? La dimensión urbana es importante, la dimensión social, la dimensión turística y la dimensión productiva. Para Berisso, por ejemplo, estas cuatro dimensiones serían muy pertinentes, ¿no? Porque la cuestión urbana es importante, la productiva económica también, la turística también y lo social también. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer cuál es el problema principal o los dos o tres problemas principales de esa dimensión. Una vez que los reconozco, empiezo a preguntarme por las causas de esos problemas y empiezo a relacionar. Todo esto obviamente parece muy complejo, pero bueno, yo creo que ustedes ya en plan 1 trabajaron lo que se conoce como árbol de problemas, ¿no? Pero un poco es esto. Y lo que ayuda a esto es a entender la complejidad de los sistemas y a relacionarlo. Esto que les decía, el problema de acceso al suelo y la vivienda, qué sé yo, es un problema del salario, del trabajo, es un problema del mercado, del suelo, es un problema de la regulación urbanística, o sea, son multicausales, entonces esta herramienta lo que permite es justamente entender la complejidad de los problemas. Y una vez que yo puedo ver el mapa de los problemas y ver lo que se llama la rama de los árboles, puedo pensar en estrategias de solución de esa línea, de esas ramas, ¿no? Es decir, bueno, por acá tengo una solución al problema, por acá tengo otra y por acá tengo otra.
Es decir, no hay que quedarse con esto como herramientas de reconocer problemas, sino son herramientas para identificar estrategias que permitan identificar los problemas. Bueno, y ahora, para ir terminando, vamos a ir al tema de los indicadores. Esto es un poco lo que yo trataba de explicarles hoy. Siempre cuando uno hace un análisis, tiene que partir de un modelo de ciudad, es decir, ¿desde dónde voy a analizar la ciudad? En este caso, es una síntesis de lo que es el ecourbanismo, que habla de un modelo de ciudad sostenible, que plantea la movilidad sostenible, espacio público de calidad, consumo eficiente del suelo, etc. Entonces, desde ese modelo voy a hacer el análisis. Posteriormente, ¿qué se hace? Se analiza aplicando indicadores objetivamente verificables. Es decir, ¿qué quiere decir? Yo puedo ver la problemática de los barrios vulnerables de Berisso en la medida que los espacializo, sé dónde están, sé a cuántas familias afecta, ¿sí? Si no, yo no puedo decir hay muchos, hay pocos, no, o sea, hay que encontrar una unidad de medida que me permita cuantificar el problema, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de pobreza del barrio El Carmen de Berisso? ¿Cuál es el porcentaje de desocupación? Desde el punto de vista urbanístico, ¿cuál es el porcentaje de infraestructura de, no sé, de electricidad, de gas, de pavimento, de espacios verdes? ¿Sí? Todo eso son indicadores, es decir, son unidades de medida que me permiten decir si está bien o está mal Berisso en relación a determinados parámetros, como por ejemplo veíamos hoy, la relación de 9 a 16 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Bueno, habría que ver si Berisso lo cumple o no lo cumple. Esto, no se asusten, pero es lo que uno debiera saber construir. Este es el esquema síntesis del urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda. ¿Qué plantea? Determinados ejes conceptuales, determinados principios y valores, y a todo eso lo mide con indicadores, ¿sí? Densidad de viviendas, los modos de desplazamiento de la población, la proximidad que tienen a la red de transporte alternativo, la proximidad a estacionamientos de bicicleta, calidad del aire, por ejemplo. Eso sería fundamental medir en Berisso teniendo una destilería. Fíjense, nosotros lamentablemente en Argentina y en la falta de políticas y de planificación, naturalizamos cosas y no sabemos cuál es la contaminación del aire. Y tenemos ciudades que día a día te dicen, miren, hoy la contaminación del aire es esta, salga con un barbijo porque se va a contaminar y se va a enfermar y se van a morir. O sea, ustedes saben que el lugar donde uno vive determina la cantidad de años que uno vive, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver, ¿esto para qué lo pongo? Lo pongo para ver cómo desde un modelo conceptual de principios y valores yo necesito indicadores, primero para reconocer la situación actual, esto que les ponía acá, ¿no? Midiendo los indicadores digo, bueno, esta es la situación de Berisso hoy, 2024. Y lo que van a hacer ustedes con el plan es proyectar a Berisso a 2030 y decir, bueno, ¿qué indicadores quiero que tenga Berisso? O sea, si ustedes, por ejemplo, hoy reconocen que Berisso, no sé, tiene un 40 o 50% de pobreza, ustedes tienen que plantear que con determinadas acciones van a reducir a 20% de pobreza en 5 años y otros 20% en los siguientes 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, todo eso tiene que ser objetivamente medible. Si no, es un cuento chino, digamos, o es un cuento de cualquier nacionalidad. Es decir, tengo que basarme en indicadores que me permita, por un lado, medir la situación actual
y después medir la situación objetivo. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de movilidad sostenible y derechos ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil. Acá lo que se plantea Salvador Rueda es que más del 75% de la población tiene que estar a menos de 300 metros del transporte público o la red ciclista. Esto como objetivo mínimo. Y el máximo es que toda la población pueda tener a 300 metros acceso a transporte público o a red ciclista. Y así mide todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O para hacer un poco un cierre de por qué hago el esfuerzo de contarles todo esto. Primero, la importancia de que ustedes tengan el modelo conceptual, decir qué es lo que quieren como urbanistas y como planificadores. Ese modelo no es lo mismo decir que yo priorizo el peatón, los ciclistas, el transporte público y último el automóvil, a decir primero el automóvil y último el peatón, ¿sí? Entonces necesito tener ese marco conceptual. En función de ese marco conceptual voy a hacer el análisis, pero ese análisis se tiene que verificar en indicadores, en unidades de medida que me permitan cuantificar si el indicador que me da es bueno y es malo para la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿cómo terminaría, digamos, el proceso, la etapa de análisis que están haciendo ustedes? Este es un caso de un trabajo que hicimos en Chacabuco, identificar las problemáticas clave, ¿no? Los problemas clave. Entonces, pasándolo a positivo, si ustedes se supone que con planificación van a mejorar toda la situación problemática, la pasan como situación objetivo, estos pasan a ser los objetivos y lo que les va a permitir reconocer acá son las estrategias, o sea, las trayectorias, los caminos para pasar de la situación actual a la situación objetivo. Ese es el proceso. Hoy ustedes están como reconociendo cuáles son los problemas estratégicos de Berisso. ¿Por qué digo estratégico? Porque van a encontrar 300 problemas. Entonces hay que tener la capacidad de los estratégicos, que son aquellos que tienen mucho impacto en la calidad de vida de los habitantes, ¿sí? Porque no puedo poner 150 problemas, hay que ver cuáles son los más estratégicos, los selecciono, esos que hoy son negativos lo paso a positivo, entonces son situación objetiva y después pienso cuáles son las estrategias que me van a permitir pasar de la situación actual a la situación objetiva. Esto no los quiero cansar, pero después lo miran, el plan estratégico de Chacabuco, donde hicimos un análisis, identificamos las problemáticas, ven, pero bueno, analizamos, por ejemplo, el crecimiento urbano, haciendo fotolectura del Google, ¿no? La situación de para dónde crece la ciudad y qué áreas se empieza a ocupar. En el caso de Berisso hay que hacerlo para ver que no vaya ocupando el bañado, por ejemplo. Ven, acá en el caso este de Chacabuco, utilizamos una estrategia que tenía el área de desarrollo social, que también tenía dividido el territorio en zonas, ¿sí? Entonces eso nos permitía tener unidades de medida por barrio y que nos permitía, construimos un índice de desarrollo urbano que decíamos, según el saneamiento, el pavimento, el equipamiento social, el equipamiento urbano y el espacio verde, el índice era en rojo muy bajo o en verde muy alto, ¿no? Entonces yo tenía acá un mapeo de cuáles eran los barrios que estaban muy bien con este índice de desarrollo urbano y los barrios que estaban mal, que eran los que estaban más en rojo, ¿no? Entonces así empezamos a reconocer, a trabajar las distintas problemáticas, ¿no? La cloaca, por ejemplo, el agua, el pavimento, los equipamientos, en esto que se conoce hoy como ciudad de 15 minutos o ciudad de proximidad,
trata que en un radio de 500 metros uno pueda acceder a todos los equipamientos. Bueno, entonces hay que saber qué equipamientos sociales faltan en los barrios, qué infraestructura falta, cloaca, agua, pavimento. Bueno, esto son entre ciudad, cabecera y localidades, que no es el caso para ustedes. El espacio público, medir el espacio público total que tienen, es decir, la cantidad de espacio no ocupado, digamos, respecto del espacio ocupado, y la cantidad de espacio verde público para saber dónde están los déficits. O después cuestiones que hacen a la calidad del espacio, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, las calles sin ramblas, de las calles con rambla y árboles. Entonces, bueno, después planteamos una estrategia que tenía que ver con cómo eso podía ayudar a unir el barrio. Y estas, bueno, son situaciones que hacen a la calidad, ¿no? La mala iluminación, etcétera, el desorden de la cartelería, la movilidad urbana, el tema de la vivienda, el tema de los índices de vulnerabilidad frente al cambio climático, las áreas inundables, la cuestión de la normativa, la gestión, etcétera. Bueno, esto lo pueden ver. Y después el trabajo termina, o ustedes debieran terminar, con un mapa actual de la situación actual del territorio de Berisso, ¿no? Donde ustedes identifiquen las mayores problemáticas y las mayores potencialidades, cómo se espacializan, ¿no? Para después proponer un modelo deseado de desarrollo. Y acá les dejo algunas preguntas para que piensen ustedes. Siempre me gusta a mí terminar las teóricas. No se angustien, pero por lo menos que los hagan pensar un poquito, en función de la teórica, ¿no? O sea, retomando lo que fue el principio de la teórica, que ustedes se pregunten, ¿desde qué marco conceptual, principios y valores se abordará el proceso de planificación urbana territorial de Berisso? O sea, ¿cuáles son los principios que tienen ustedes para hacer el análisis? Entendiendo al desarrollo territorial como un proceso complejo, multidimensional y multiactorial, ¿qué problemáticas, qué dimensiones y qué variables de análisis van a priorizar? Porque esto que les decía, o sea, hay 150.000 problemas en Berisso. Entonces, en función de los principios y valores que tengan ustedes, van a tener que priorizar, van a tener que hacer un recorte y ver lo que para ustedes son las dimensiones más importantes y las variables de análisis más importantes. ¿Qué indicadores objetivamente verificables van a utilizar como unidad de medida de la situación actual? Es decir, no puedo decir hay mucha, poca o nada de pobreza o el espacio público es malo, regular o bueno, sino que tengo que cuantificarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué indicadores van a utilizar para medir la situación actual? Y priorizadas las que son las problemáticas más importantes de Berisso, las que son estratégicas, ¿qué estrategias van a identificar para pasar de la situación actual a la situación objetivo? O sea, acuérdense que una vez que ustedes como síntesis del trabajo, ustedes tendrían que decir, bueno, estas son las 10 problemáticas claves de Berisso. Entonces, el paso siguiente a la fase propositiva, que es el momento de hacer el plan, esas problemáticas la pasan como objetivo, o sea, la pasan de negativo, la pasan a positivo, y piensan qué estrategias, qué trayectoria les va a permitir pasar de esa situación actual 2024 a la situación actual, a la situación deseada 2030. ¿Sí? Bueno, espero no haberlos aburrido. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda. Seguramente tengan muchas, pero bueno, esto lo vamos a subir al blog, el PDF de la teórica, y el video lo vamos a subir al canal de YouTube. ¿Eh? Bueno, muchas gracias.